Toca ahondar en la marcha del mercado. Lo hacemos con la ayuda de Sergio Ávila, analista de IG Market. Sergio, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Sergio? Encantados de recibirte en otro día bastante complicado para los mercados. ¿Qué impacto crees tú que va a tener en el medio-largo plazo ese cambio político en Italia? Los inversores tienen algunos recelos de que aumente la deuda italiana y el déficit hasta niveles que sean insostenibles, y sobre todo en el contexto que estamos viviendo de fuertes subidas de tipos de interés. ¿Vosotros cómo lo veis desde IG? Buenas tardes. Pues mira, yo creo que el impacto realmente, yo creo que no va a ser tan como lo está anticipando el mercado. Es cierto que hoy estamos viendo subidas de rentabilidad de los bonos italianos. Sobre todo, bueno, es cierto que se esperan que el Banco Central Europeo suba los tipos de manera agresiva y que eso pueda afectar sobre todo a los periféricos, ¿no? A los países periféricos. También, bueno, se podría pensar que los bonos están subiendo porque Meloni afirmó que su gobierno iba a renegociar los términos para recibir los fondos de la Unión Europea y que reestructuraría el plan de recuperación en Italia. Y eso hace pensar a los inversores que se podrían estar arriesgando más de 200.000 millones de euros en apoyo de Bruselas, ¿no? Y que eso podría llevar a que se tuviera que endeudar más. Pero, sin embargo, bueno, hay que decir que en este caso el partido que ha ganado las elecciones, Fratelli Italia, dijo que iba a utilizar los fondos eficientemente, lo cual quiere decir que va a renegociar con la Unión Europea forma para no derrochar gran parte de los fondos en cosas que no son productivas. Y al fin y al cabo, si los fondos se llegan a utilizar de manera adecuada y eso no provoca que haya un aumento de la deuda pública en Italia, pues incluso si hay bajadas de impuestos, como se espera que pudiera ocurrir, ¿no? Pues eso incluso podría llevar a tener una política económica mejor de la que se ha llevado hasta ahora, que ha sido derroche absoluto en Italia, como pasa en Europa y en los países periféricos. Lo que dijo Meloni en su programa electoral era que quería una fiscalidad más justa, que quería apoyar el sistema de emprendedores italianos, defender la dignidad del trabajo, defender la libertad y la dignidad de las personas, defender el turismo, que es el motor de Italia, el sector agroalimentario también. Por tanto, bueno, también comentaba que quería una justicia ecuánime y que eso pudiera ser tanto rápido como para ciudadanos y empresas, con lo cual mayor seguridad jurídica. Por tanto, bueno, habrá que ir viendo cómo se va tomando todo esto en cuenta. Veremos a ver si esa negociación con la Unión Europea llega a buen puerto. Si llegase a buen puerto, bueno, pues al final se pueden utilizar los fondos de otra manera y hacerlo de manera más eficiente y que eso no acabe impactando en la deuda del país. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos viendo hoy que, por ejemplo, el FTSE MIB italiano no está cayendo menos que otros índices europeos, con lo cual no hay tanto miedo inicialmente como pudiera anticiparse. Pero bueno, habrá que irlo viendo poco a poco y a ver hasta qué punto se llega. El que sí que está cayendo es el IBEX 35. Ahora acaba de recuperar los 7.500 puntos, pero hace 10 minutos ha llegado a marcar los 7.473. Es el índice más perjudicado por las ventas en el día de hoy. ¿Dónde tenemos el suelo? Bueno, pues mira, hemos perdido el primer soporte relevante, 7.726, y ahora ya nos queda el soporte que tenemos de los mínimos del mes de marzo, que están los 7.285. La pérdida de ese nivel sería muy, muy mala noticia, porque ya la siguiente zona de soporte estaría en los mínimos de 2020, que está en los 6.555 puntos, teniendo en cuenta que hay un soporte psicológico intermedio en los 7.000. ¿Qué es lo que está pasando? Pues estamos viendo fase correctiva en bancos y caídas en las eléctricas, que habían sido lo que habían aguantado bien, el sector que había aguantado bien en el mercado. Con lo cual, bueno, pues la cosa se complica ahora para el IBEX 35 y por tanto, pues perdiendo soportes, y hay que ser más cauteloso ahora más que antes. Quien está también tocando nuevos mínimos es el euro frente al dólar. Hemos visto hoy también un mínimo histórico de la libra. ¿Van a seguir cayendo estas monedas frente al billete estadounidense? Bueno, pues todo parece apuntar que a medio plazo sí, ¿no? El dólar está actuando como refugio en un entorno de miedo a la crisis económica mundial. Europa y Reino Unido tienen muchos problemas. Aquí tenemos la crisis energética y también tenemos el problema de las deudas periféricas, que puede agrandarse, ¿no?, en un entorno de subida de tipos agresivos por parte del Banco Central Europeo. Y luego en el Reino Unido parece que a los inversores les preocupa que el gobierno baje impuestos y que eso se traslade a una mayor deuda. Una bajada de impuestos, si se llegase a gestionar bien,
y se reduce el gasto ineficiente y sin aumentar deuda debería ser bueno, pero hasta que se concrete realmente cómo se van a utilizar esa bajada de impuestos, cómo lo va a hacer el gobierno del Reino Unido, pues lo que está provocando es incertidumbre y caídas en la libra. Sí que es cierto que de momento la tendencia es claramente bajista tanto para el euro como para la libra frente al dólar, aunque en el corto plazo es cierto también que tenemos mucha sobreventa y bueno, no descartable que pudiera haber algún rebote tomándose algún descanso en los próximos días, sesiones. Pero bueno, de momento tendencia claramente negativa y por tanto, si en este caso, como somos inversores en euro, tendríamos que tener cubierta nuestra cartera en divisas. La semana pasada fue muy intensa en cuanto a reuniones y decisiones de bancos centrales. Esta parece que tenemos una tregua, pero ya estamos todos mirando el próximo encuentro del BCE con esas subidas de tipos que se han producido a ambos lados del Atlántico la semana pasada. ¿Qué esperas de la próxima reunión del Banco Central Europeo? Bueno, pues ya se venía anticipando, ¿no?, que el Banco Central Europeo iba a subir los tipos 75 puntos básicos y justamente con la reunión de la Reserva Federal pues todavía más presión al Banco Central Europeo porque no ni nos interesa que caiga tanto el euro, ¿no? Al fin y al cabo tenemos que, por un lado, lidiar con la inflación y por otro lado, pues lidiar con la caída de la divisa que nos está generando que importemos más inflación. Por lo tanto, lo más normal sería ver subida de tipos de 75 puntos básicos como mínimo en la próxima reunión y al menos en la siguiente, así que tienen que ser agresivos. Los mercados de deuda pública también están sufriendo una oleada importante de ventas. ¿Tú crees que va a continuar esta tendencia? Bueno, pues yo creo que lo más probable es que el mercado de deuda siga cayendo en precio y siga aumentando rentabilidad. Porque bueno, pues hemos visto recientemente cómo el bono americano de 10 años ha roto la cota del 3,5%. Eso nos marca técnicamente un objetivo potencial de nuevo impulso hacia la zona del 4,36%, y mientras que no lleguemos a esos niveles, al final lo que el mercado nos cuenta es que los bonos tienen que llegar al mismo nivel del tope máximo de subida de tipos de la Reserva Federal. Y ahora, evidentemente, la Reserva Federal va a ser más agresiva, con lo cual, mientras no lleguemos como mínimo al 4,30%, lo más normal sería pues que sigamos viendo esta tendencia claramente alcista de subida de rentabilidades. Vamos con el petróleo, perdiendo un 40% desde máximos anuales. Está muy cerca de los mínimos del ejercicio. Ante esos riesgos y esas alertas de recesión que tenemos, ¿crees que va a seguir retrocediendo por una disminución de la demanda? Sí, justamente, ¿no? La previsión de la demanda se va reduciendo a medida que se espera que el crecimiento económico se reduzca. Eso es que al final el efecto de la subida de tipo de interés acabe impactando justamente en eso, ¿no?, en la demanda. Y hemos visto técnicamente cómo se ha perdido el soporte de los $92,28 por barril en el caso del Brent. Y eso nos activa un objetivo teórico por ruptura de un rango lateral hacia la zona de los $79 el barril. Por tanto, bueno, pues ante una menor demanda y técnicamente ya lo está marcando, pues lo más probable sería pensar que sí, ¿no?, que siga cayendo. Vamos con el sector financiero, es el que más se ha beneficiado de ese entorno agresivo, de subida de tipos de interés. Hoy está cayendo con fuerza. ¿Tú crees que los bancos cotizados mantienen el potencial alcista o ya han recorrido el trecho que les correspondía? Bueno, mira, si nos fijamos, por ejemplo, para fijarnos en el banco más alcista que teníamos más fuerte era Bankinter, ¿no? Bankinter ha llegado a la zona de máximos casi anteriores de junio de 2022. Y bueno, están entrando los bancos en una fase correctiva de corto plazo. El potencial de subida, aunque la tendencia es alcista, eso es evidente, ¿no?, porque seguimos teniendo sucesión de máximos y mínimos crecientes, podría ser limitado si tenemos en cuenta que podemos entrar en una recesión a nivel mundial y que eso puede conllevar una menor solicitud de créditos. Al final, es cierto que la subida de tipos aumenta la rentabilidad de los bancos, pero si se dan menos créditos a futuro, está claro que su negocio se va a ver impactado. Así que al ser un sector tan cíclico, hay que ser bastante cauteloso en las inversiones con el sector. Y ya para terminar, Sergio, con todo lo que me has contado, nos has contado, ¿qué estrategia, qué recomendaciones das a los inversores de cara al medio plazo? Bueno, pues yo diría que para los inversores que estén invertidos a largo plazo hay que seguir con coberturas activadas. Yo diría que al menos el 50% de la cartera debería estar cubierto, porque seguimos estando en una tendencia claramente bajista a medio y largo plazo.
Para los que no estén dentro del mercado, yo esperaría que siga cayendo el mercado para buscar oportunidades más adelante, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, pues la liquidez se va reduciendo, tenemos la QT en Estados Unidos, ahora tenemos el periodo de blackout de recompra en Estados Unidos, que las compañías no pueden comprar sus propias acciones, y a pesar de que estamos en un momento en el que la sobreventa es importante y que podríamos, pues quizás los próximos días ver algún rebote, yo creo que el rebote que pudiera venir poco fiable puede ser, porque bueno, ya se han pedido soportes relevantes en los principales índices. Para mí la zona interesante en la que se podría pensar en comprar fuerte o plantear añadir a la cartera valores, que además yo me diría valores pequeños de pequeña capitalización, cuando ya todo se calme, ¿no? Cuando ya se piense que la Reserva Federal ha tocado techo en las subidas de tipos o que se sepa cuál va a ser la fecha, puede ser la zona de los 3.200 puntos en el S&P 500, que además coincide a nivel técnico con el 61,8% de Fibonacci de todo el tramo de subida que tuvimos después del COVID, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso puede ser una zona de parada. Y a partir de ahí, pues si vemos que ya el mercado anticipa que efectivamente a la Reserva Federal le queda poco más de subida de tipos, pues yo creo que a partir de ahí puede ser una buena oportunidad para el medio y largo plazo. Pues con esos niveles y esas recomendaciones nos quedamos. Sergio Ávila, analista de IG Markets. Es siempre un placer escucharte contar tantas cosas de los mercados. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.